El coronavirus ha impuesto el teletrabajo de forma obligatoria. De alguna manera se ha puesto en práctica un experimento a escala mundial. ¿Cuáles serán los resultados de esta intervención en la gestión de los equipos? Lo consultamos con el socio director de Informa Consultores, Jesús Molina. ¿Qué hay? Muy buenos días. Mi nombre es Jesús Molina, soy socio director de Informa Consultores y profesor de la Universidad de Málaga en el Departamento de Economía y Administración de Empresas. Pues estoy haciendo este vídeo básicamente porque la televisión de Marbella me ha solicitado que hable un tiempo sobre el tema del trabajo en equipo. Y sobre todo en los momentos en los que nos está tocando vivir. Un momento en donde esta situación de la pandemia del COVID-19 nos está haciendo que estemos confinados en casa. Confinados, fijaros una cosa que me parece muy importante, el hecho de esa permanencia en casa y de tener que gestionar casa, trabajo y sobre todo aquellas familias en donde además también haya niños. Entonces aquí el trabajo en equipo es fundamental. El trabajo en equipo es fundamental ya no solamente para dirigir a esos equipos en la empresa, sino para dirigir tu vida incluso dentro de ese hogar familiar en donde el padre trabaja, la madre trabaja y hay que estar además por esta situación con los niños en casa y haciendo una serie de tareas en online. Es decir, al final todos trabajamos online en donde hay que aprender herramientas nuevas, tener dispositivos y sobre todo procedimientos que hagan que todo sea mucho más efectivo. Por eso precisamente quería comentar en Informa Consultores, tuvimos un webinar la semana pasada, no la otra, en relación precisamente a esto, a lo que sería la gestión de equipos en remoto. Y esta gestión de equipos en remoto, una de las cosas que surgieron en este webinar, en donde se reunieron más de 50 profesionales, tanto de Sudamérica como de España, en donde pusimos en valor de alguna manera, cómo desde las empresas podían los managers, los mandos intermedios, gestionar a esos equipos, tener las herramientas adecuadas y además cómo en casa podíamos gestionar ese entorno en donde no es nada fácil. Gestiona casa, gestiona los deberes de tus hijos y además gestiona tu trabajo. Situación que nos está generando cierto estrés. Por eso nosotros planteamos básicamente en un primer momento 5 retos de esos líderes, de esos mandos intermedios que tenían que gestionar de alguna manera sus equipos en remoto. Situación en la que probablemente en ciertas empresas, en ciertos entornos, haya venido para quedarse. Haya venido para quedarse porque en muchas ocasiones, teniendo las herramientas adecuadas, que precisamente es lo que vamos a hablar, es decir, teniendo el procedimiento adecuado y teniendo una responsabilidad y control efectivo, vamos a poder ser mucho más, optimizar mucho más el tiempo, mucho más las tareas, etc. Entonces, en este sentido, básicamente planteo una serie de retos de trabajar en equipo con esos trabajos en remoto. La primera sería, el primer reto que tenemos sería esa falta de comunicación, evidentemente, y de información insuficiente que hay a la hora de trabajar precisamente en la distancia. Ese gran problema que básicamente tenemos porque vamos creando una serie de reticencias e incluso una serie de desconfianzas con la parte del equipo. Muchas veces esta situación nos lleva a una falta de confianza o una falta de compromiso. Una falta de confianza, una falta de compromiso con el equipo, porque precisamente había una investigación en la Universidad de Harvard que decía que el 52% de las personas que se habían vamos a decirlo así, trabajado en remoto, estas personas desconfiaban o no se sentían lo suficientemente importantes dentro de esos equipos, es decir, se sentían deslocalizados.
En este sentido, otro de los grandes retos que tienen las empresas, que tienen las organizaciones, que precisamente tienen los entornos educativos que a día de hoy se están dando, precisamente es que no tenemos, o actualmente porque ha venido de golpe, esa tecnología adecuada. Muchas veces tenemos una tecnología o no es la adecuada, o simplemente está obsoleta, o simplemente pues no nos sirve para esa función en la que teníamos. Después, como bien estaba comentando, me parece súper importante el tema, básicamente, de esos procesos en los que no son adecuados. Es decir, trabajamos de una determinada manera, trabajar en remoto necesita de otros procedimientos, de otra planificación y de otra sistemática totalmente diferente. Con lo cual, muchas veces no nos resulta nada fácil. Muchas veces, si no nos planificamos bien, si no ejecutamos bien esas tareas, evidentemente hay una mala planificación y un mal manejo absolutamente de esos tiempos que nos van a pasar al final factura. Y después, por último, quería poner de relieve en muchas ocasiones es la falta de liderazgo dentro de los equipos para saber gestionar bien, planificar y controlar esos tiempos para, sobre todo, fijar una cosa, muchas veces el control, desde mi punto de vista, está más hecho para analizar la efectividad y de alguna manera la planificación de esa persona para ayudarle a que sea más efectivo, para ayudarle a que sea más, vamos a decirlo así, pues aporte más valor al equipo de trabajo. Y bueno, básicamente esta es mi reflexión, en donde de alguna manera equipos de trabajo deberían de plantearse ya el tener alguna jornada en online, porque eso también nos va a hacer que nos sepamos adaptar más a esos entornos cambiantes. De hecho, precisamente una de las cosas que salió en este webinar del que estaba comentando, precisamente es ese. La competencia que más hemos tenido que desarrollar ha sido la adaptación al cambio. Ha venido un cambio repentino, ha venido un cambio radical y nos hemos tenido que adaptar. Quiero dar la enhorabuena a todas aquellas empresas que de mejor, peor o de manera excelente han conseguido trabajar desde casa. Quiero dar la enhorabuena a todas esas instituciones educativas, colegios, universidades, que con el esfuerzo de sus profesores, con el esfuerzo de sus alumnos, están pudiendo desarrollar pues su labor docente, su labor académica y sobre todo esa labor de aprendizaje. También quería dar las gracias por darme la oportunidad a la Televisión de Marbella por exponer este tipo de cuestiones. Pues nada, esperemos que tengamos una buena desescalada, esperemos que todos y cada uno nos portemos como las normas nos dictan, evidentemente, pues para que esta situación se acabe lo antes posible. Muchísimas gracias y muy buenos días.